que es mi amiga, muy querida y una competente y extraordinaria funcionaria pública, además de ser un técnico, porque es un técnico excepcional, Ruth Arregui, a quien saludo esta mañana desde acá, desde Guayaquil, en una mañana lluviosa, noche y madrugada lluviosas. Mi querida Ruth, un abrazo a la distancia. Esto del juicio político lo habíamos conversado contigo fuera de micrófono no hace mucho. Perdón, sí hace mucho, fue por noviembre cuando comenzábamos, queríamos conversar y estabas complicada, me dices, cambié mi oficina ya de la superintendencia de bancos casi que a la asamblea, porque tenías que estar constante y perennemente allí. ¿Por qué la gente, cuando le preguntas a la gente, y te ofrezco hacer el lunes o martes en la calle con Henry Avelino, una pregunta, nadie ni sabe por qué te enjuician políticamente? ¿Por qué te quieren enjuiciar políticamente siendo tú un funcionario competente, diligente y que cumples la ley? Ruth, buenos días, bienvenida a I99 FM y al diálogo. Muy buenos días. Gracias, Eduardo, por la invitación. Muchas gracias también a los seguidores de I99. Mi saludo cariñoso, afectuoso en esta mañana. En realidad parece insólito este juicio político, porque efectivamente hay 8 causales o 8 hechos que ha relatado el interpelante. Y estos 8 hechos no ha logrado él probar que en esos 8 hechos hay un incumplimiento de funciones, que es lo que ha alegado el interpelante. Todo lo contrario, más bien ha sido una oportunidad para que la Superintendencia de Bancos, y por supuesto yo a la cabeza, podamos evidenciarle a la Comisión de Fiscalización todo el cumplimiento que se ha hecho, no solamente en el marco de los 8 hechos mencionados por el interpelante, sino además durante estos 2 años y medio que estoy al frente de la Superintendencia de Bancos. ¿En qué se concentran básicamente estas acusaciones? Unas tienen relación con, pienso yo, una falta de información o de darse por informado el interpelante, porque él nos ha solicitado a la Superintendencia de Bancos una serie de documentación, que es lo que yo comentaba contigo justamente en meses pasados. Se le ha entregado toda la información que le ha requerido, ha solicitado en reiteradas ocasiones, y en esa información ya constan ahí todas las evidencias del trabajo que ha venido haciendo la Superintendencia de Bancos. Por ejemplo, él acusa a la Superintendencia de Bancos de no haber actuado en el caso de Big Money. Y es más, dice que ha sido la Fiscalía del Estado la que le ha alertado a la Superintendencia de Bancos. En este proceso, la Super primero hizo, de acuerdo a lo que dice el 275 de la ley, se llama inspección, ¿no? Así determina la ley. Entonces hizo una inspección y a través de esa inspección, en el debido proceso, le notificó al señor Nazareno, obviamente, ¿dónde le va a notificar? En donde tiene registrado el domicilio el señor Nazareno. No hay como notificarle en ninguna otra parte que no sea ahí. Él tiene registrado un domicilio de acuerdo a su RUC, que no es un RUC que esté autorizado para hacer actividades financieras, sino comerciales. Y además está el conocimiento de la Policía Nacional, que en la localidad sabe dónde están las instalaciones del señor Nazareno. Entonces, como nosotros no somos policías, no somos fiscales, no tenemos esas capacidades, esas competencias de pesquisa, yo le pedí comedidamente a la entonces comandante general de la policía, general Tania Varela, que ella nos asistiera, que nos ayudara con un piquete de policía que pudiera resguardar a mis funcionarios de la Superintendencia de Bancos para hacer las notificaciones. Y efectivamente las notificaciones fueron hechas, de acuerdo, voy a mencionar incluso el número de la resolución SB-IRG 2021-536, que fue emitida el 7 de julio del 2021, en donde a través de esa resolución, en el artículo 4, al señor Nazareno se le dispone la suspensión inmediata de las actividades y el cierre de las oficinas donde estaba funcionando esta captadora de dinero que es Big Money. Entonces, esas son las actuaciones que puede hacer la Superintendencia de Bancos. Una vez hecha esta actuación, que es el inicio de un proceso sancionatorio, lo que se le hizo es, de acuerdo a lo que determina el mismo artículo 275 del Código Orgánico Monetario Financiero,
A través de la resolución IRG 2021-667 se le impuso una sanción pecuniaria de $200,000 por realizar captaciones de recursos de terceros sin tener la autorización de la Superintendencia de Bancos. Y una vez hecho este proceso, la Superintendencia debe entregar el expediente a la Fiscalía del Estado, y así fue como procedió la Superintendencia de Bancos. Ahora bien, esto que yo estoy comentando ha sido, en el caso del señor Nazareno, ha sido en esta forma. En otros casos, en otras situaciones donde hay estas entidades, llámense personas naturales o jurídicas, que hacen actividades que no están permitidas por la Superintendencia de Bancos o por otra autoridad de control, ya sea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en esos casos el procedimiento es exactamente el mismo porque eso determina la ley. Lo que es diferente es la naturaleza de las actividades que estén haciendo esas instituciones y el canal a través de los cuales lo hacen. Porque en el caso del señor Nazareno, él captaba recursos y lo hacía presencialmente, físicamente, en unas instalaciones. Hay otras entidades que usan fachadas, que son portales electrónicos, que se inventan, ¿no es cierto?, y que en esos portales electrónicos emulan las imágenes, los logos, los colores de entidades que están autorizadas y tratan a través de esos portales el timar, el robar a los clientes, muchos de estos clientes que son regulares y formales del sistema bancario. Pero estos son nuevamente delitos, son estafas. Y en los delitos y en las estafas, la competencia pesquisable no la tiene la Superintendencia de Bancos, la tiene la Fiscalía, la tiene la Policía Nacional. Entonces, con esto se le demostró, como acabo de mencionar, que durante los meses de junio que se hizo la inspección, julio y agosto que se cumplió el debido proceso sancionatorio, la Superintendencia de Bancos actuó en el ámbito de sus competencias. Y por supuesto que tiene que coordinar con la Fiscalía, así lo dice el 444 del Código Orgánico Integral Penal. Y es en viceversa, no quiere decir que es a las ganadas, que o me gana la Fiscalía o le gana la Superintendencia. No, hay una actuación coordinada por parte de las instituciones, incluyéndole la UAFE. Esa es una de las causales. Otra de las causales es que nosotros le informamos en su debido momento al interpelante que la Superintendencia de Bancos había atendido en el periodo en el que yo estoy, desde abril del 2019 hasta la presente fecha, 439,000 interacciones con los usuarios de servicios financieros que atienden, digamos, que interactúan con la Superintendencia de Bancos a través de los distintos canales. Pero estas 439,000 son interacciones que tienen que ver con varias cosas, tienen que ver con consultas que hacen las personas, tienen que ver con quejas que hacen las personas y los reclamos que hacen las personas. Sin embargo, el interpelante tomó este dato, tomó este número y lo ha puesto incluso en declaraciones que ha hecho a nivel de medios de comunicación, diciendo de que esos son los reclamos que presentan, que son miles, como estoy mencionando, de reclamos que han presentado ciudadanos respecto de las instituciones bancarias. Y esto no es correcto. Lo correcto es interacciones que han tenido con la Superintendencia de Bancos. Muchos de ellos son consultas de educación financiera, son consultas del buró de crédito, son consultas del horario de atención de las sucursales. Es decir, son un montón de consultas, un universo de consultas bajo las cuales las personas se inteligencian. Y además también es verdad que las capacidades de la Superintendencia de Bancos han sido reforzadas durante este periodo precisamente para que tenga mayor capacidad de poder atender estas consultas en distintos canales para que los usuarios puedan acceder. Sean estos la página web de la Superintendencia de Bancos o mensajes de WhatsApp o físicamente en las instalaciones que tiene la Superintendencia de Bancos en la matriz y en las sucursales. Entonces, esta es la realidad. Y durante la pandemia todos conocemos que la interacción de manera virtual se potenció. Se potenció para la Superintendencia de Bancos de la misma manera que se potenció para los bancos.
Entonces, no son esta cuestión que parece ser que son los miles y miles y miles. Y lo que sí es verdad es que también la Superintendencia de Bancos en este periodo ha resuelto, entre las quejas y reclamos y las consultas, ha resuelto de manera concreta 8.000. De esas 8.000, evidentemente responden a un universo de muchas cosas, porque la casuística de cada reclamo es distinta. Hay personas a las que, por ejemplo, no sé, no les han entregado la chequera y entonces el reclamo es que no le entregaron la chequera. Hay personas que dicen, yo recibí la chequera, pero estaba, no sé, rasgado el plástico. Hay otras personas que dicen, a mí se me quedó la tarjeta de crédito en la tarjeta, sí, de crédito en el ATM, en el cajero automático. Es decir, hay una infinidad realmente de casuísticas que responde al interés de cada uno de los clientes. Entonces, en este sentido, durante la pandemia, la Superintendencia de Bancos recomendó una serie de medidas a la Junta de Política y Regulación Monetaria de aquella época para que en medio del confinamiento, que era de carácter obligatorio porque era la única medida para paliar la pandemia, en ese momento se pudieran hacer diferimientos de obligaciones crediticias, que este diferimiento se denominó medidas de alivio financiero para que precisamente las personas y las MIPYMES no tuvieran esta presión, ¿no es cierto?, de tener que pagar sus créditos estando confinados, muchos de ellos incluso sin actividad económica. Así fue. Y esto fue perfecto, fue pertinente, es una de las mejores medidas que hemos podido tomar nosotros durante la pandemia. Pero, por supuesto, cuando uno cambia los parámetros de los sistemas informáticos, es decir, la instrucción hacia las entidades bancarias es que, previo acuerdo, ¿no es cierto?, con sus clientes, ellos pudieran diferir, y el diferimiento en principio fue de 60 días, y ese diferimiento se fue extendiendo hasta 150 días y después hasta 180 días. Eso quería decir que los parámetros que están ya fijados dentro de los sistemas informáticos, para poder acoger esta instrucción de la Superintendencia y de la Junta, tenían que modificar esos parámetros para que entonces no hubieran los débitos que se hacen regularmente cuando se pagan las cuotas de crédito. ¿Cuáles débitos, por ejemplo? Esta contribución del SOLCA. Entonces, la contribución del SOLCA, en el caso se dio en el caso de 4 entidades bancarias que efectivamente en el cambio del parámetro hubieron estos fallos y ellos hicieron el débito de la contribución a SOLCA o el débito, por ejemplo, de intereses de crédito. Pero son parámetros. Entonces, cuando la Superintendencia de Bancos tomó conocimiento de esto a través de las inspecciones que hace, inmediatamente les instruyó a las instituciones, que son estas que acabo de mencionar, les instruyó que hagan el reverso de este débito y que, por tanto, regresaran, ¿no es cierto?, estos recursos a las cuentas de los clientes. Y efectivamente se hizo de esa manera y esa fue la instrucción que dio la Superintendencia de Bancos, pero eso no significa que hayan habido cobros indebidos ni que haya habido anatocismo. Son cosas diferentes, así es. Y tan es verdad que la Asamblea le pidió a la Comisión de Fiscalización de aquel entonces, en el año 2020, le pidió que hiciera un proceso de fiscalización del cumplimiento de estas instrucciones que dieron a través de la Ley de Apoyo Humanitario. Y la Comisión hizo su tarea de fiscalización y concluyó incluso en términos de la revisión que ellos hicieron, ellos concluyeron que efectivamente no se presentó anatocismo y que las superintendencias, y lo dice así, que las superintendencias hemos hecho nuestra actuación, ¿no es cierto?, como corresponde de acuerdo a la ley, y que hemos además actuado en el marco de lo que nos corresponde como superintendencias y que no se había determinado el anatocismo. Entonces, eso inclusive ya fue, está constando dentro de los informes de aquel momento de la Comisión. Entonces, ¿qué es lo que quieren estos legisladores? El deseo es captar la institución para ser dueños de la institución, porque una de las características de algunas de la institucionalidad es que no tiene dueños, pues, Ruth, y en el caso tuyo más todavía.
En realidad no tiene, lo que no tiene es, él no ha podido evidenciar, esa es la verdad, no ha podido evidenciar este incumplimiento al que él se refiere de funciones. Y por el contrario, creo que el trabajo que ha hecho la Comisión de Fiscalización es un trabajo muy técnico, es un trabajo además legal, porque está confrontando en su informe, ellos confrontan todas las pruebas de cargo y todas las pruebas de descargo en el marco de la legalidad y en el marco de la técnica. Un trabajo además muy exhaustivo, porque ustedes saben que el tiempo que hay que invertir en estos procesos, más todavía cuando hay 8 hechos que pretenden ser dilucidados, el trabajo de la comisión ha sido un trabajo realmente rescatable, muy buen trabajo, y ellos en esa evidencia tampoco ellos han encontrado que haya este incumplimiento de funciones. Por eso es que le recomiendan a la Asamblea el archivo de este juicio. La Asamblea tiene todo su derecho, ¿no es cierto? Y me parece que la resolución de que yo vaya al pleno de la Asamblea para poder hacer estos descargos que los he hecho en el transcurso del juicio, pues me da también la oportunidad nuevamente de poder exhibir los resultados, que son resultados positivos, incluso en lo que el mismo interpelante menciona. Hay cosas, por ejemplo, que son insólitas. A mí me está responsabilizando el interpelante respecto de una resolución del año 2018. Y yo en el año 2018 ni siquiera era superintendente. No estaba, así es. Y tampoco tenía nada que ver. Y luego esa resolución no fue tomada por la Superintendencia de Bancos, sino por la Junta de Política y Regulación Monetaria, que es otra entidad distinta de la Superintendencia de Bancos y que no forma parte tampoco del juicio político. Sí, y entonces no tiene sentido que yo pueda tener una responsabilidad sobre un hecho, además, en los informes internos de la Superintendencia de Bancos, en los que actuó el abogado Juan Carlos Novoa, que era en esa época el superintendente de bancos. Entonces, estas son parte de las causales que el interpelante ha puesto. Nosotros tenemos una última causal que tiene que ver con los procesos que siguió la superintendencia de bancos para la selección de los defensores del cliente. Se hicieron 2 convocatorias para elegir o para seleccionar estos defensores del cliente. Y son convocatorias que se hacen, ustedes conocen, como son convocatorias públicas, tienen un reglamento, tienen un debido proceso, y esas convocatorias lo que buscaban es reemplazar, porque tienen un periodo de vigencia de 2 años los defensores del cliente en las instituciones, entonces buscaban reemplazar a estos defensores del cliente. Y en medio de las convocatorias, estábamos en pandemia, y eso de alguna manera afectó en el interés de las personas de participar en los procesos. Pero el llamamiento a la segunda convocatoria cubrió de manera eficiente, efectiva, el reemplazo que había que hacer con los defensores del cliente. Nosotros recibimos en los procesos, entre los interesados, digamos, de participar, 307 postulantes. Y de esos 307 postulantes hemos tenido 5 acciones de protección. Me parece que es normal, o sea, la gente cuando está en un proceso de licitación, de selección, unos no se quedan conformes o no se quedan tranquilos con los resultados si es que no han sido seleccionados, y eso es normal y es natural. Pero creo que no es representativo el que tengamos 5 acciones de protección frente a 307 postulantes, pero el interpelante ha tratado de tildar a este proceso de que ha sido irregular, de que han habido ilegalidades. Yo no veo cómo puede evidenciarse irregularidades. Señora Superintendente. Con un resultado así. Señora Superintendente, le saluda Ramiro Cepeda. Yo voy a suscribir lo que dijo Eduardo al inicio de la entrevista. Durante 3 años fui director de una institución financiera y teníamos que ver en ese directorio todas las cartas y todas las discusiones que se mantenían entre el banco y la superintendencia de bancos, y fuimos testigos del profesionalismo con que usted ha manejado no solo el sistema financiero, sino la propia imagen de la superintendencia de bancos. Así que suscribo lo que dice Eduardo. Pero hay que ir a la historia un poco para entender lo que está sucediendo. José Vicente Troya, superintendente de bancos,
el presidente Febres Cordero necesitaba el cargo, y vino el tema del banco de descuento. Años después del juicio político al superintendente de bancos Jorge Egas, tema Banco del Progreso. Después del juicio político al superintendente de bancos Juan Falconi, tema Filambanco, y entendemos todo lo que pasaba. Yo soy de los que sostengo que un superintendente de bancos no debe ser enjuiciado políticamente en una institución como la Asamblea Nacional, pues ahí no se entiende nada de lo que usted está diciendo. Ni entienden ellos. Ni lo entienden, ni saben lo que tiene que hacer, y ni saben que tiene que muchas veces guardar silencio de lo que está sucediendo, porque el sigilo bancario así se lo demanda. Usted tiene que ser una autoridad que actúe y hable menos, que hable casi nada. Es lo que tiene que hacer un superintendente de bancos. Y resulta que no lo entienden. Entonces, mi pregunta con estos antecedentes, señora superintendenta, ¿qué huevos está pisando? Y soy gráfico, porque no son las causales que le están poniendo sobre el tapete. Hay algo atrás de su cargo que Eduardo ya se lo dio a entender, y yo se lo pregunto. Probablemente no me pueda contestar aunque tenga la respuesta, pero aquí hay un hecho político por el cual quieren su cargo, y ahí están las cosas más claras que el agua. Su opinión. Bueno, yo creo que no es un tema mío como personal, sino lo que ustedes acaban de decir. En realidad creo que es un interés, primero por desinstitucionalizar el Estado, porque este indiscriminado proceso de llamamiento a juicios políticos a todas las autoridades me parece que no favorece realmente y no se conduele con el momento que tenemos nosotros como país en el Ecuador, donde queremos reinstitucionalizar. Yo tengo trabajando 2 años y medio de manera realmente permanente, con todo el conocimiento, la técnica para reinstitucionalizar la superintendencia de bancos, y créeme que ha sido un trabajo bastante complejo. Entonces, si queremos echar todo por la borda, el interés es la superintendencia, no soy yo. Y esto de tratar de poner, digamos, en una forma de expresión de decir qué es la banca o qué es el pueblo, esto me parece también muy desatinado. Es irresponsable más que desatinado, es irresponsable. Porque necesariamente, ¿no es cierto?, hay un rol que cumple el sistema financiero, que cumplen las cooperativas, las mutualistas, los bancos, que es canalizar recursos, que es precisamente el poder tener esta confianza de las personas que depositan en las instituciones financieras, para que entonces haya la posibilidad de entregar créditos, y esos créditos sirvan para incrementar la producción, sirvan para la calidad de vida de las personas, sirvan para la productividad del país. Y eso, al ponerlo de esta manera, realmente se genera una suspicacia, una sospecha, además posiciona un relato que para la ciudadanía es pernicioso, es dañino. Realmente. Totalmente de acuerdo, y entiendo el límite de su respuesta, entiendo y lo respeto por un caso, porque mi pregunta y mi narración fue un tanto complicada para una autoridad como la suya. Más aún un técnico del fútbol. Pero quiero hacerle un comentario que va derivado de una pregunta. En días pasados hemos visto al presidente ejecutivo de un banco dando declaraciones sobre la situación del banco y todos los cambios que ha tenido que hacer, y entre ellos observaba la provisión de fondos para unos créditos de dudosa reputación. Esta calificación atenta contra el profesionalismo de la superintendencia de bancos, pues la calificación de los créditos y las revisiones no solo van por el departamento de riesgos del banco ni pasa por su directorio, pasa por el control permanente de las auditorías de la superintendencia de bancos. Estas declaraciones cuestionan su autoridad. ¿Es así? ¿No es así? ¿Ha habido algún tipo de comentarios o aclaración vía profesional y por carta? Porque usted no puede contestar por medios de comunicación lo que le estoy preguntando. Nosotros hemos cambiado ciertos procedimientos de supervisión en la superintendencia de bancos con mejores herramientas, mejores instrumentos y mejor profesionalización de los supervisores.
Y producto de eso, desde el año 2019 hemos tenido una serie de comunicación de resultados a las instituciones controladas, incluyendo la que usted está mencionando, incluyendo también aquellas que forman parte del sistema de seguridad social. Todas estas observaciones que han sido trasladadas a las instituciones, lo que surten es el cumplimiento de estas instituciones respecto de las observaciones. Ellos también tienen en el debido proceso que presentar los descargos y una vez cumplido todo el proceso de supervisión, entonces hacer o las provisiones que corresponden, si es que es del caso, y los correctivos. Entre los correctivos y las provisiones que corresponden, también hay actuaciones que tienen que llevar adelante las instituciones controladas, porque son los administradores de las instituciones. La Superintendencia de Bancos no administra las instituciones, las supervisa, las controla. Producto de esa supervisión y control están estas observaciones que se generan y, de ser el caso, un régimen sancionatorio. Entonces, estas instituciones, acatando, ya cuando han cumplido el debido proceso, acatando las instrucciones de la Superintendencia de Bancos, tienen que también, ¿no es cierto?, generar una serie de actuaciones, ya no solamente en el aspecto contable de la institución, sino que si efectivamente tienen estos indicios de dudosa procedencia respecto de los créditos, o tienen evidencia de que efectivamente haya habido algún tipo de dolo o cualquier cosa que tenga que ver con el otorgamiento de créditos, ellos tienen la obligación, porque ellos son los administradores, tienen la obligación de hacer la denuncia correspondiente. Y esto lo digo muy claramente porque en alguna entrevista escuché de que es la Superintendencia de Bancos la que tiene que hacerlo. No, porque no es administrador. Y no tiene los elementos de convicción, no tiene los elementos de juicio, sino los administradores son los que tienen que hacer eso. La Superintendencia de Bancos lo que tiene es que vigilar que eso se cumpla. Correctísimo. Le paso a Javier Segarra, yo me siento satisfecho con su respuesta. Muchas gracias, Ramiro. Javier, Muchas por gracias. favor. Gracias. Buenos días, superintendenta. La verdad que lo ha dicho todo con el tema del juicio político, pero sí me queda una inquietud. ¿Usted recibió en la superintendencia a algunos asambleístas o no? ¿Usted me pregunta alrededor del juicio o si yo los he recibido? Alrededor del juicio político. ¿Alguien fue o si algún asambleísta acudió alguna vez en la superintendencia? Porque regularmente sí he recibido yo, también han recibido funcionarios de la Superintendencia de Bancos, de los asambleístas. Usted sabe que en muchos de los casos se necesita información. Nosotros incluso nos hemos acercado cuando no son claros los requerimientos de la información o cuando necesitamos cerrar, ¿no es cierto?, acotar la información que requieren, porque claro, en el proceso de fiscalización que hace la Asamblea, a veces no toman en cuenta el volumen que implica ciertos requerimientos de información y por eso lo hemos hecho. En otros casos ha sido incluso para poder explicar de manera más estrecha, más cercana, cuáles son las actividades que realiza la Superintendencia de Bancos, sobre todo en protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros. Eso no se puede hacer por carta, eso necesita reuniones de trabajo y en esas reuniones de trabajo se ha hecho este tipo de explicaciones y además es una rendición de cuentas también ante los asambleístas. Pero ese ha sido el ámbito, ¿no? Yo sí quisiera virar la página después de su explicación por el tema de este llamado juicio político, porque sí quisiera saber, y creo que los ecuatorianos también quieren conocer cómo está la salud financiera de nuestro país. Sí, mire, justamente en parte de lo que yo le presenté a la Comisión de Fiscalización y lo que yo he comentado con ustedes varias veces, es que nosotros buscamos llegar al estándar de Basilea III y en ese sentido hemos estado fortaleciendo al sistema financiero desde el punto de vista de solvencia y desde el punto de vista de liquidez. En la parte de solvencia, yo he comentado, nosotros hemos instruido que capitalicen al menos el 73% de las utilidades que obtuvieron en el año 2019, justamente para robustecer el patrimonio, y luego les pedimos que capitalicen al menos el 84% de las utilidades que obtuvieron en el año 2020.
¿Por qué? Porque para poder ir al estándar de Basilea III se necesita un sistema financiero mucho más robusto. Y además, ¿por qué queremos ir al estándar? Primero, por la solvencia, ¿no es cierto? Por la confianza que genera esto en la ciudadanía, en las personas, para ahorrar sus dineros en una institución bancaria. Pero segundo, porque en el momento en que nosotros tenemos un estándar internacional como este, por ejemplo, de Basilea, damos seguridad y confianza a los mercados internacionales. Esa seguridad y confianza se traduce en varias cosas, en que vengan inversionistas internacionales al país a hacer sus inversiones, pero también vengan a las instituciones, al sistema bancario. Entonces, ¿qué logramos con eso? Logramos que tengamos capital extranjero invirtiendo en el Ecuador, pero eso genera a su vez dentro de las instituciones bancarias locales más competitividad. Y cuando hay más competitividad, automáticamente bajan los precios y mejora la calidad de la prestación de productos y servicios. Entonces, todo esto está relacionado de esa manera para que en el Ecuador nosotros tengamos además la confianza de los otros inversionistas, ¿no es cierto?, de que hay seguridad jurídica, que es el otro elemento que es importantísimo para la inversión en el país. Entonces, le tengo que decir en respuesta que con esto hemos logrado efectivamente tener un sistema financiero sólido, solvente. Gracias de mi parte, superintendenta. En la mesa de diálogo continúan con la entrevista. Con algo adicional, saludos a la señora superintendenta. ¿Cómo le va? Es Alberto Quintana. Quería que me absuelva una inquietud, y esto en torno al tema CFN, la Corporación Financiera Nacional, ¿no? Porque con la renuncia del ex gerente, del señor Salgado, ¿no? Precisamente se dio en las circunstancias en que se dieron el 9 de abril. Lo único que se conoce es que se ha acumulado la CFN pérdidas por 240 millones de dólares y se indica que hay unos 700 millones de dólares en cartera vencida que se considera incluso incobrable. La pregunta es, cuando nosotros como periodistas consultamos, bueno, ¿a quiénes se otorgaron esos créditos? ¿Quiénes son los beneficiarios de ese crédito? Se acogen al tema del sigilo. Hace un momento Ramiro mencionaba el término sigilo refiriéndose a otro aspecto, pero le consulto, en los aspectos que tienen que ver con la banca pública en el otorgamiento de estos créditos, hay que guardar el sigilo, porque yo estaba leyendo el artículo 353 del Código Orgánico Tributario y Financiero, que precisamente habla de aquello, y dice muy tácitamente, ¿no?, exceptúa precisamente a las entidades financieras del sector público justamente en este tema, ¿no? Y básicamente, ¿por qué no se da a conocer la información relacionada a eso? Le pregunto, o sea, de parte de los personeros, obviamente, de la Corporación Financiera Nacional. Usted bien acaba de mencionar que la figura del sigilo bancario es una figura que está asociada a que hay instituciones, como por ejemplo los organismos de control, que manejan información privilegiada. Es decir, que la conocen solamente porque está en el ámbito de su actividad. Entonces, esta información que es de carácter privilegiada, como toda información que es de carácter privilegiada, no puede ser difundida, no puede ser expuesta, porque también, de acuerdo a lo que dice la Constitución, tiene que asegurarse, garantizarse un debido proceso. Entonces, en esta información que es de carácter privilegiada, quienes participan son las instituciones controladas, es decir, los empleados y los funcionarios de las instituciones controladas, y por otra parte, el organismo de control. Pero también es importante mencionar lo que usted acaba de decir, que el sigilo y la reserva se guarda en función de las instituciones públicas y de las instituciones privadas, porque la reserva de la información, la naturaleza de esta información privilegiada es en todos estos casos, incluso en el caso también del sistema de la seguridad social. ¿Y qué dice el artículo que usted acaba de mencionar? Lo que dice es que incluso un año después de la liquidación en la institución, es decir, no solamente en el proceso de supervisión que hace la Superintendencia de Bancos regularmente, sino que si fuera del caso, y Dios no quiera,
quiebra una institución, liquida y entra en un proceso de liquidación, se vuelve no viable y entra en un proceso de liquidación, incluso un año después dice que no se puede liberar esa información que está reservada. Además, hay que también tener en cuenta que el artículo 322 del Código Orgánico Integral Penal del COIP habla del pánico financiero. Y lo que dice incluso ese artículo es que quien tenga conocimiento o genere rumores, dice, que pudieran llevar a la desestabilización de una institución o de la estabilidad en su conjunto del sistema financiero. Entonces, este tipo de información trasladada hacia personas que no la saben interpretar o trasladada de manera inadecuada puede generar efectivamente, ¿no es cierto?, ahí sí un desprestigio, un riesgo que es el riesgo reputacional de las instituciones, y en ese momento en que se produce el riesgo reputacional, pues las personas somos un poco nerviosas, actuamos siempre por alertas, y entonces podemos malinterpretar y llevar nosotros mismos, ¿no es cierto?, a una quiebra de una institución, a una corrida de depósitos que puede llevar a una quiebra de una institución. Por eso es que es tan delicado el manejo de la información privilegiada y el manejo de la reserva de la información. Claro, yo entiendo totalmente la sensibilidad del sistema financiero, pero solamente le reafirmo algo, las dos últimas líneas de este artículo, ¿no?, el 353. No se aplicará el sigilo ni reserva a los recursos de las entidades del sector público. Y le estaba preguntando por la Corporación Financiera Nacional, que entiendo que es una entidad del sector público, y estamos hablando específicamente de créditos que han originado este desfase que tiene pues precisamente este organismo. Lo que pasa es que la Superintendencia de Bancos no es la llamada a publicar la concesión de créditos de los clientes, el listado de la cartera. Esa no es la actividad de una superintendencia de bancos. Gracias. Te quiero agradecer. Durante 40 minutos ha estado la superintendenta de bancos. Le hemos preguntado absolutamente todo lo que pensamos, como siempre aquí, sin guión, sin preguntas establecidas, y ella nos ha contestado absolutamente todo lo que tiene que contestar. Lo que podría decir, y lo reitero porque comencé con esto, que es un competente, serio, inteligente y sobre todo una mujer muy leal y además honesta en sus funciones. Y pues en un juicio político no siempre sale a relucir o no siempre gana el que ha hecho mejor las cosas, porque como bien decíamos, hay gente ahí en la asamblea que ni sabe pues de qué se trata, solamente va a alzar la mano o va a hacer lo que le dicen. Espero que esto no sea así, Ruth, que si vas, cuando vayas, puedas exponer y no solamente haya la sin razón, sino que la razón se dé y pues salgas avante, siempre y cuando, como nos has explicado con claridad, que todas las cosas están y son como son. Es muy fácil echarle la culpa a todo el mundo de todo. Por ejemplo, el otro día en Péndulo Radial, aquí está Verónica Landeta conmigo, habló un especialista en este tema en redes. Y en el tema, que es un tema que es trascendente, ¿no? Se cae, hackean un banco. ¿Qué culpa tienes tú que hackean un banco? O cualquiera de que pase lo que pase, te quieren endilgar entre esas responsabilidades. Sin embargo, lo que sí, y esto le ha pasado a los gobiernos más pesados del mundo, a los más duros, a instituciones desde el FBI para arriba, pues entonces lo que tenemos es que tomar las precauciones y prevenciones para cambiar el asunto, porque antes no pensabas tú pues en tener un gerente de seguridad de redes o de comunicaciones, no había pues esa necesidad, hoy la hay en el mundo cambió, como lo decías tú con la pandemia, pero eso no es para defenestrar un juicio político. A mí me sabe, repito, que es otro tipo de intereses políticos y de querer y contra la institucionalidad y de quererse adueñar de la misma porque la superintendencia no tiene dueños, sino es de los ecuatorianos. Con ello, agradecerte, mandarte un abrazo y seguiremos conversando, Dios mediante, mi querida Ruth. Muchas gracias por la invitación. Un buen día para todos. Buen día.